Sexo Nómada con Maranta Rubiera. Bienvenidas y bienvenidos a Sexo Nómada. Soy Maranta Rubiera, estoy aquí en Barcelona, una de mis ciudades favoritas, siempre termino grabando algo aquí. Y hoy me acompaña Sandra Bravo, una periodista que va a hablar, vamos a intentar hablar de sexo y política. Hola Sandra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Sexo Nómada. Bueno, primero que nada, háblanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Etcétera. Y después vamos al tema. Cada vez la verdad es que, si te soy sincera, me cuesta más describirme porque no paro de reinventarme. Ya últimamente digo que soy polifacética con tendencia a la reinvención. Pero soy periodista de formación y es básicamente a lo que más me dedico. Y ahora mismo estoy en un momento en el que me estoy especializando en el terreno de la sexualidad. No obstante, sí que es verdad que vengo y he trabajado durante muchos años y me apasiona muchísimo la política. Entonces es un ámbito también al que estoy muy vinculada porque durante muchos años he sido asesora política en temas de comunicación y es un tema que me gusta muchísimo. Trabajo en muchos aspectos esos ahora mismo vinculados con comunicación, sexualidad, también el mundo del arte performativo y las artes escénicas. Resumen así, un poco caótico, pero bueno. Pero por ahí. Bueno, un poco la historia de todos hoy en día, ¿no? Estamos... la realidad de hoy nos hace ser polifacéticos y bueno, bien, a mí me gusta mucho ese aspecto, ¿no? Entonces muchas veces nos disculpamos, ¿no? Al describirnos así, pero en cambio no, yo creo que hay que empezar a tomarlo como algo positivo, ¿no? Porque esa es además la realidad de hoy, ¿no? Bueno, Sandra, entonces te confieso algo. Bien. Ajá. Yo política... Bueno, para mí es un tema que no manejo bien, para mí es algo que más bien por experiencias personales o qué sé yo, me da un poco así de... Y claro, pensar en grabar un programa sobre sexo, que en cambio es un tema que me apasiona, cruzarlo con política para mí es una prueba, ¿no? Uh-huh. Es como un reto. Entonces, bueno, me interesa muchísimo ver cómo sobrevivo a este podcast porque son dos temas como que me hace como cortocircuito y por eso me interesa mucho hablar contigo porque bueno, creo que eres la persona ideal para que me reconcilie, no sé si esa es la palabra, pero por lo menos para entender cómo se pueden cruzar estos dos temas, ¿no? Entonces, quizás quiero preguntarte, dices que trabajas más con la política y ahora también hablas de sexo, o sea, a nivel cronológico ¿ha sido así para ti? A nivel cronológico, sí, yo antes he estado como periodista, me especialicé en marketing político y he trabajado muchos años en este aspecto. La sexualidad es un tema que me ha apasionado siempre, no es una cosa que ahora me venga de nueva. Pero supongo que un poco al crecer el protagonismo que la sexualidad ha tenido en mi vida personal y mi interés por la sexualidad más alternativa en todos los aspectos, ha crecido tanto este interés que mi faceta periodística se ha ido como yendo hacia allí, porque también de alguna manera creo que ya hay mucha gente haciendo política y hay gente que hace divulgación sobre sexualidad, pero me da que ahora mismo hacen falta todavía más voces y más voces que hablen de sexualidades alternativas y no convencionales. Y eso, he pasado de un tema de manera muy natural, que me apasionaba, otro que también me gusta mucho, porque también tengo esa tendencia de cada cierto tiempo de cambiar un poco mi foco de interés y de irme hacia donde me pide el cuerpo. Soy muy así. Y bueno, está interesante lo que dices porque fíjate, no eres la primera persona que veo en ese recorrido, ¿no? Que quizás comienzan con un interés como más amplio, más social, como puede ser la política, como pueden ser los derechos sociales, etcétera. Y como recorrido personal empiezan quizás a tener también ese otro interés más íntimo que te da la sexualidad, ¿no? Entonces, está interesante que también tú digas eso porque quizás es algo que tiene que ver con la evolución como íntima de las personas, no sé, es algo que se me ocurre. Sí, y aparte también, no sé, creo que también influye mi condición de mujer, en el sentido de que las mujeres de alguna manera se nos ha dicho durante mucho tiempo que la sexualidad no va con nosotras, que nosotras no tenemos derecho a hablar de sexualidad de manera activa, que no tenemos derecho a tomar la iniciativa, que tenemos que ser como sujetos pasivos
además sujetos a una cierta moral predominante. Y a mí es una cosa que no me gusta. Yeah. Y también, para cambiar las cosas, a veces no basta solo con pedirle a otras personas o a la sociedad en general que cambie, sino ser factor de cambio. Y es una de las cosas que a mí como mujer también más me mueven a hacer este paso. Porque creo que hacen falta más voces que reivindiquen sexualidad alternativa para normalizarla, y aparte voces femeninas que digan: somos sujetos activos, tenemos derecho al placer, tenemos derecho a tomar la iniciativa y a decir me gusta el sexo que no está moralmente bien visto, o sí, da igual, me gusta la sexualidad. Este derecho que muchas veces no tenemos la valentía de reclamar, pues creo que unas a otras nos tenemos que apoyar para decir, claro que sí que lo tengo. Entonces, bueno, fíjate que, como te dije, no eres la primera, ¿no? Por suerte está pasando en muchos ámbitos, en muchos países también. Así que, qué bueno, ¿no? A ver, lanzo la pregunta, por supuesto se va a extender, pero bueno, empezamos por aquí. ¿Cómo conectas tú la política y el sexo? ¿Es algo que has conectado o sea, cómo pudieras relacionarlos? Por supuesto el sexo, yo ahora sobre todo con este programa veo que el sexo está en todo, ¿no? Uh-huh. Porque la sexualidad es algo tan indefinible y tan amplio que obviamente entra en todos los ámbitos de la vida social y personal. Entonces, bueno, obviamente se conecta seguramente con la política, ¿no? Pero ya me dirás tú de qué maneras específicas, ¿no? Si quieres vamos a dejar esa pregunta ahí así para la pausa, y así cuando regresamos me haces una respuesta más, porque ahorita ya tenemos poco tiempo y creo que eso se va a alargar, ¿vale? Entonces ya volvemos con esta pregunta para Sandra Bravo en Sexo Nómada. Sexo Nómada. Estamos de regreso en Sexo Nómada aquí en Barcelona conversando con Sandra Bravo, una periodista que nos va a explicar, al menos me va a explicar a mí, qué relación hay entre el sexo y la política. A ver, creo que una de las relaciones es a nivel de gestión de políticas públicas, en lo que es la conexión entre sexualidad, digámoslo en sentido más amplio, y política. ¿Por qué? Porque la manera en que tenemos, por ejemplo, de hacer políticas de igualdad para la mujer, políticas sanitarias de información sobre, por ejemplo, sexualidad sana, transmisión de TS, también un poco la moral, o sea, hasta qué punto un gobierno influye más o menos en la moral pública, todo este tipo de aspectos influye en la sexualidad de las personas. Es decir, si es una sociedad más represiva, evidentemente, a nivel moral, pues la gente va a estar más reprimida y al menos de cara a la galería no lo va a mostrar, lo que no significa que no haya válvulas de escape después por otros lados. Si no se trabaja por las políticas de igualdad femeninas, pues la mujer también estará como más retraída. Si no tiene por ejemplo, autonomía económica la mujer, porque no se le facilita la entrada al mercado laboral, por hablar de muchos tipos de sociedad, pues es una mujer que va a ser más dependiente de una pareja, ya por un tema económico, y esto también le va a hacer que no sea tan libre para experimentar a nivel sexual o de muchos otros aspectos. Y lo mismo también con políticas un poco de salud, en el sentido de si concienciamos a nuestros jóvenes del uso del preservativo y otros métodos anticonceptivos, si no lo hacemos, qué mensajes estamos inculcando a la sociedad de esta manera. También a veces pasa que se ven en algunos sistemas más dictatoriales a nivel político que sus válvulas de escape son la sexualidad, porque se les permite de alguna manera, para que el sistema social o el sistema político no explote, pues que su válvula de escape sea la sexualidad. Por ejemplo, exacto. Un ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, Cuba, ¿no? Cuba es una sociedad que no tiene un sistema democrático como el que podemos entender en Europa, pero en el que la sexualidad es mucho más abierta y está mucho más a flor de piel que por ejemplo, la sociedad española, por compararla con esta. Y de alguna manera yo creo que es una cosa que es necesaria y que los gobernantes son totalmente conscientes, porque es que si al final lo reprimes absolutamente todo, es mucho más fácil que una sociedad estalle, porque no tiene ninguna válvula de escape. Oye, pero eso está interesante, nunca lo había pensado así. Es la primera vez que lo escucho, bueno, quizás porque como no estoy enterada mucho de estas cosas políticas, pero es la primera vez que escucho esto sobre, por ejemplo, Cuba, ¿no? Y claro, me quedé así como que ching, ¿no? Porque yo vengo de una cultura
del Caribe, ¿no? Entonces también nosotros tenemos un poco eso y lo veo, o sea, nuestra tendencia a la apertura sexual o a vivir el cuerpo viene de la cultura de la zona, ¿no? No tanto de tener una política, no, eso es lo que Sí, a ver, quizá me he explicado mal. No estoy diciendo con esto que el hecho de que Cuba tenga una dictadura es lo que haya fomentado es que fomente la sexualidad. La sexualidad puede ser innata a la sociedad, pero de alguna manera no las está reprimiendo, porque también podría ser un sistema de gobierno que reprimiera también, o sea, que moralmente instruyera también a su sociedad para seguir una serie de normas. Digamos que no la ha reprimido. Claro, en plan, esto se permite, que no digo que evidentemente no sea una cosa que es gracias a, sino exacto, okay. Que de alguna manera esa vía de escape se mantiene abierta, porque si las cierras todas, por ejemplo, en la época aquí de la dictadura de Franco, la sexualidad estaba muy reprimida, porque también, o sea, había como, evidentemente, como la cara B de la sexualidad, y eso estaba clarísimo, pero de alguna manera tú socialmente en la calle no podías mostrarte, no podías tener comportamientos sexualmente explícitos, en el sentido ya no de tener un acto sexual, sino de sexualidad más íntima, de intimidad, y había cosas que estaban como consentidas, pero sí que había también como moralmente el catolicismo tenía muchísima presencia, la censura no permitía que enseñaran pechos, escenas subidas de tono, todo eso de alguna manera. Se habla siempre de las suecas, ¿no? En España, en el momento un poco en la que la dictadura empezó ya, a los últimos años de la dictadura, con la abertura del turismo en España, que empezaban a haber turistas sobre todo nórdicas, que hacían topless, y era la primera vez que de alguna manera los hombres españoles veían con tanta facilidad mujeres con tan poca ropa, y fue todo un boom. Entonces este tipo de cosas son las que también nos demuestran cómo la política puede influir en una sociedad. Ya. Oye, está interesantísimo. Fíjate que sí, vamos sí me iba a interesar el tema, lo sabía, me daba un poco de miedito, de yuyo, pero ahí vamos. Y como si tienes alguna idea o experiencia o algo que conozcas, que sepas de alguna política o de algún gobierno que haya tenido la sexualidad como idea principal de cosa, o es siempre la sexualidad una cosa secundaria. Si te soy sincera, no tengo ningún ejemplo, si lo existe lo desconozco, en el que un gobierno haya primado la sexualidad. Hay ejemplos que, o sea, no sé, por ejemplo, continentes como África, que se me escapa mucho si en esos sitios de alguna manera, en algún lado, pero siempre lo desconozco en absoluto, ¿eh? En plan... Porque fíjate, estamos diciendo que la sexualidad está en todo, ¿no? Pero al mismo tiempo a nivel de políticas, de gobierno, es como algo que viene de efecto secundario, me pareciera. ¿Qué dices? Bueno, hay cosas, en momentos en el que se da más importancia a unas cosas que otras, también depende del talante del gobierno, de la mentalidad, de la moralidad de ese gobierno. No es lo mismo un gobierno de izquierdas que un gobierno de derechas a este respecto, de esto, de la voluntad que tengan de influir o no en la sociedad, de llevarla hacia una mayor represión, a una mayor libertad. Todo eso va a influir, pero depende mucho. Al final, los gobiernos, no podemos olvidar que están formados por personas con unas ideas políticas, pero al final unas ideas sobre la vida en su conjunto, y las ideas políticas incluyen también unas concepciones sobre la sexualidad, sobre la economía, sobre los valores, y la manera que, o sea, dependiendo de cuáles son tus prioridades, si la economía es tu prioridad y ves que en este caso la sexualidad te influye o no te influye, pues decides influir más o menos, o de qué manera, porque a lo mejor te influye o te beneficia o es recomendable potenciar la natalidad. Pues tendrás que hacer una serie tendrás que ver las maneras de encaminar las cosas hacia donde quieres. Pero sería interesante pensar en un gobierno
cuya prioridad sea la sexualidad y de ahí vengan todas las otras políticas. Quién sabe, ¿no? Como ensayo así también de teatral o de algo, ¿no? La verdad es que sería muy curioso y son cosas que evidentemente a nivel como más local podrían ser factibles. Es difícil de imaginar todo el gobierno de un país basado en eso, porque se dejan de lado muchísimas otras cosas que son importantes, pero como experimento más local podría ser interesante. Bueno, ahí tenemos una idea para los políticos del mundo. De hecho, muchas comunas, ¿no? Es en plan eso sí que han tenido un poco este funcionamiento, sobre todo lo que eran las comunas hippies originales, en que la sexualidad, la libertad, las drogas psicodélicas, todo este mundo era como el protagonista. Bueno, con esa idea revolucionaria ya volvemos a Sexo Nómada. Sexo Nómada. Estamos de regreso en Sexo Nómada entrevistando a Sandra Bravo sobre política y sexo. Entonces, Sandra, quedamos en las comunas hippies, ¿no? Que bueno, de alguna manera eran modelos y todavía los hay hoy en día en algunos lugares, ¿no? Ya no se llaman comunas hippies, se llaman de otras maneras, pero toman la sexualidad como una de las prioridades, ¿no? Y bueno, la verdad es que sería muy interesante pensar en un gobierno ya más amplio y menos psicodélico, sino más estructurado, ¿no? ¿Qué tipo de políticas se pudieran generar, ¿no? A nivel macro, si se piensa la sexualidad como prioridad. Por ejemplo, una vez creo que leí un artículo sobre la arquitectura, ¿no? Cómo debería modificarse la arquitectura si se piensa la prioridad, si se tiene la sexualidad como prioridad, ¿no? Entonces los espacios serían diferentes, ¿no? O sea, todo un tema, ¿no? Y me pareció súper interesante. Y bueno, ¿por qué no pensar un poco en eso, ¿no? Hacer hipótesis, hacer, no sé, un poco de juego. Es decir, que pudiera ser diferente si un gobierno, no una comuna hippie, ¿no? Sino un gobierno como tal, serio, entre comillas, por decirlo de alguna manera, dice, bueno, ahorita vamos a hacer partir todas nuestras cosas de la sexualidad, no de la economía, ¿no? Hombre, sería interesante cosas que se me ocurren así, inicialmente es una cosa tan fácil y tan difícil como la educación, ¿no? Que son como el fundamento, educar desde niños en los derechos sexuales, la libertad sexual, olvidarnos tanto de lo que son las diferencias de género, de los roles de género, o sea, intentar como limar todas estas diferencias, de no enseñarle que una mujer es la persona que hace las cosas de la casa y el hombre es el macho alfa, sino que intentar ya desde muy pequeños como sociedad eliminar clichés, educar también para una sexualidad sana en todos los sentidos, mentalmente, físicamente, exacto, y la gestión de emociones, esos serían como aspectos como básicos. Todo el tema que dices de la arquitectura evidentemente también influye, y no solo la arquitectura, sino pues a lo mejor la división en cómo planteas actividades lúdicas también para niños. Pienso siempre en los niños porque al final son los niños son los que van creciendo y se quedan con estos ideales y es lo que pueden fomentar la sociedad del mañana. Pero también la manera que a veces los niños juegan con los niños, las niñas juegan con las niñas. Es como una manera también que siempre se ha visto. Los niños juegan a fútbol y las niñas saltan a la comba. Pues entonces es un poco ver si puede fomentar que haya como más interrelación y que no esté dividido en niños y niñas, sino que los niños que quieren saltar a la comba que lo hagan, las niñas que quieren jugar al fútbol que lo hagan y que lo hagan mezclados. Es toda una serie de cosas que también a nivel de ir limando esta vergüenza, ¿no? que muchas veces se tiene socialmente porque nos han inculcado una moralidad determinada, de que la sexualidad forma esa parte algo de íntimo. Todo el tema también, ¿no? De la monogamia es un temazo en el sentido de que se nos ha inculcado que el sistema de familia ideal es la monogamia heteronormativa entre un hombre y una mujer que deben tener hijos, educarlos dentro de un modelo monógamo heteronormativo para que sigan este sistema de mujer-hombre, tienen hijos y descienden. Y desde pequeños es normalizar todo el tema de otro tipo de relaciones,
de también otros modelos de relación, como pueden ser el poliamor, como puede ser la cocrianza, la anarquía relacional, Claro, o sea... y todo eso requiere toda una serie de entorno social, político, de También muchas dando a otras través del cosas, ¿no? ejemplo, ¿no? A través del ejemplo también muchas veces un gobierno, pues a nivel de que también, yo digo, muchas veces se tiene esta tendencia cuando se hacen campañas electorales de mostrar al candidato o la candidata de turno yendo al cine con la pareja o con escenas familiares. Pero no se llega a hablar nunca de la intimidad sexual o sin entrar tampoco en los detalles, porque creo que cada uno tiene derecho a su esfera íntima si lo desea. Pero hay veces que este tabú que tenemos a la hora de hablar de sexualidad también dice mucho de cómo la enfocamos. Claro. Entonces el hecho de poder hablar de sexualidad de manera más abierta, sin entrar en los detalles de íntimos, de poder mostrar a lo mejor el día que, no sé, se me ocurre que un presidente, una presidenta va a decir que es poliamorosa y tiene X parejas, o que es asexual. O sea, es decir, el hecho de contemplar como personas normales y no como excepciones a lo que ahora mismo todavía se contemplan como excepciones dentro de nuestra sociedad. Todo eso contribuiría a ayudar. También cómo enfocamos, también influye la sexualidad si enfocamos la economía de una manera como más horizontal y no tanto al consumismo conforme está vinculado a la individual, ¿no? De que tú vas y todos tienes los packagings para una persona sola y te inculca una serie también de necesidades y de ideas. Todas estas necesidades también se podrían modificar para fomentar una abertura en este aspecto. Vamos. Parece como extraño, pero es que todo está vinculado. Sí, es que claro, todo se conecta, ¿no? Pero puede ser interesante hacer un experimento de imaginación, ¿no? Más que... porque obviamente es algo bastante complejo, ¿no? de implementar, pero bueno, quizás un brainstorming, como se dice, una tormenta de ideas, salen cosas, ¿no? Yo colaboro con este festival Explore que hace un grupo de Berlín, ¿no? El Festival de la Lujuria, ¿no? Y bueno, ellos lo consideran un experimento político, ¿no? Y justamente siempre tienen invitados diversos, desde la academia a personas de los bajos mundos, underground. Y bueno, ellos de verdad tienen esta idea de que es más una expresión política que un festival así de la sensualidad. Yo personalmente lo veo en mi aspecto sensual y sexual y sensorial y me divierto muchísimo, aprendo muchísimo, pero ellos sí se lo toman muy, muy en serio. Así que bueno, si algún día te interesa, pues te puedes molar mucho ir para allá, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Visitarlo. Voy a tomar nota. Vas a tomar nota. Y bueno, hay otra cosa interesante sobre esto que estás hablando. En la India, bueno, supongo que muchas culturas, pero digamos porque en la India tengo conexión y conozco, ¿no? Hay una tribu que está en el centro de la India, un sitio bastante inaccesible, que todavía parece que todavía existen estas comunidades en las que hay una estructura de educación para niños y adolescentes, donde ellos pasan el día allí, ¿no? Y entre otras cosas aprenden de sexualidad, pero a nivel práctico y, o sea, a nivel de relaciones, no de gráficos sino realmente llevan a cabo toda una serie de prácticas también explícitas, ¿no? Sexuales. Y esto se ha mantenido en la India, que es un país súper reprimido a nivel sexual, pero justamente por estar tan aislados y está en una zona muy compleja, ¿no? Porque está la guerrilla de Mao, la Mao guerrilla que la llaman, ¿no? Maoísta, y entonces, claro, eso los ha protegido y parece que esas estructuras todavía siguen en pie. Yo tengo unas ganas de ir, ya tengo algunos contactos, no sé si lograré ir esta vez que voy, pero bueno, para decirte, ¿no? Que eso es como un modelo que existe todavía y seguramente muchas otras sociedades... Hay más culturas, yo he escuchado que hacen esto, que realmente entrenan, por ejemplo, a los niños para ser buenos amantes. Pues las mujeres adultas les enseñan cómo tienen que hacer un cunilingus, cómo deben complacer a una mujer. Incluso muchas veces los hombres les enseñan también a hacerles una felación para
O sea, en plan, hay muchas veces que el sexo incluso también rompen estas barreras de la heteronormatividad en el sentido de instruir a los más pequeños. Sí, entonces ya eso existe, ¿no? Pero bueno, a ver, ahorita tenemos que ir a otra pausa porque si no nos perdemos siempre en las conversaciones. Ya volvemos en Sexo Nómada. Sexo Nómada. Estamos de regreso en Sexo Nómada conversando con Sandra Bravo en Barcelona sobre sexo y política. Sandra, entonces, a nivel personal, ¿cómo se unen esas dos cosas en tu vida? A nivel personal, una cosa así como muy básica es qué opciones decides votar para que estén más cercanas a tu manera de entender la sociedad y de entender la gestión pública. Y otra quizás, bueno, si me remonto en plan a nivel de cuando yo estaba más vinculada a nivel político profesional, es de alguna manera cómo se impone el silencio, ¿no? En determinados... Es lo que hablaba un poco antes de que no conocemos, normalmente los políticos no hablan abiertamente de sexualidad y de alguna manera cuando estás vinculado al mundo de la política, bien como asesora, bien como dentro de como candidato o candidata, ese silencio se impone, es decir, es difícil, y ya no hablo solo a lo mejor en el mundo de la política, sino yo creo que cualquier mujer que profesionalmente tiene un cargo de responsabilidad laboral importante en el que está asesorando, en el que está ejerciendo una posición que supone que está más reservada a los hombres por la importancia del puesto, de alguna manera tiene que renunciar o cerrar la ventana de su sexualidad porque está como muy mal visto que por ejemplo lo que se suele llamar una ejecutiva agresiva, que no era mi caso porque nunca lo he sido, pero una mujer que esté como muy posicionada, una directiva, al mismo tiempo pueda mostrar que es una persona sexualmente liberada, que es una persona que es capaz de hablar abiertamente de sexualidad, que es capaz de decir no soy heterosexual, no creo en la monogamia, no me quiero casar, no quiero tener hijos. O sea, hay como una serie de mensajes que están especialmente prohibidos o no sé qué o que son especialmente tabú para determinadas mujeres que que han conseguido posicionarse socialmente, políticamente, económicamente. Porque de alguna manera es como que eso no va con las mujeres, lo que decíamos entre la sexualidad no va con las mujeres, pero especialmente con determinado tipo de mujeres todavía menos porque tienen que ser ejemplo de... Y entonces siempre se presupone que si tienes un puesto de responsabilidad, un empleo serio, ¿no? Serio entre comillas. Serios entre comillas. Que existen las comillas así. Tu vida tiene que ser aburrida, monótona, gris y evidentemente dentro de lo estándar y dentro de lo moralmente aceptado. Y quizás un punto en el que yo más he luchado mis grandes confrontaciones mentales de decir, bueno, me interesa mucho la política, me interesa mucho realizarme profesionalmente, soy una mujer que lucho por las cosas que me interesan y trabajo, pero al mismo tiempo me interesa la sexualidad y no me quiero callar y quiero reivindicar este papel que tenemos, bueno, esta necesidad de difundir la sexualidad alternativa porque creo que es sano y porque creo que tengo derecho sin que nadie me menosprecie, sin que nadie entienda por ello que soy peor profesional. Entonces uno de mis conflictos a veces ha sido el hecho de decir, si hablo abiertamente de sexualidad en el ámbito profesional, van a entender, porque es lo que se suele entender, que soy peor profesional de lo que en realidad soy. Y es una cosa que siempre me ha dado mucha rabia y con la que mentalmente he estado luchando durante mucho tiempo. Y creo que es especialmente importante que reivindiquemos eso, que tenemos derecho a compatibilizar nuestra vida personal con nuestra vida profesional, ya que nadie intuya que por lo que hagamos en nuestra vida privada somos peores profesionales en el otro aspecto, porque no tiene nada que ver, porque son dos esferas separadas y porque puedes estar como muy comprometida con tu trabajo, ser muy buen profesional, al mismo tiempo vivir una sexualidad plena, alejada de lo que se espera de ti y de una manera muy sana y abierta. Y creo que para mí ha sido el gran reto de reivindicar esto. ¿Y cómo vas con eso? Pues sinceramente cada vez mejor, cada vez más feliz, porque a mí vivir mi sexualidad de manera abierta me ha convertido en una mujer más completa, más feliz
y me siento como en coherencia conmigo misma. Es decir, es un trabajo que continúas haciendo y que tienes que ir cada vez superando y todavía hay barreras, evidentemente, y no todo el mundo conoce a la Sandra que soy, porque todavía pues hay ámbitos en los que cuesta salir del armario, ¿no? Pero es como un poco mi reivindicación y mi lucha personal. Es decir, soy una persona sexualmente activa, que vive la sexualidad de una manera muy libre y de una manera diferente a lo habitual, y eso no me quita valor para otras cosas. Ya. Y bueno, y yo creo que más bien darle la vuelta a eso, no es que no te quita valor, es que te hace más coherente, o sea, lo que tú has dicho, ¿no? En realidad no es nada más, yo creo que no es nada más poder decirlo, sino poder entender finalmente como sociedad, como humanos, que en realidad al integrar eso vamos a ser más completos, vamos a ser mejores personas, más profesionales, más felices, más lo que sea, ¿no? Digo yo. Sobre todo más felices, y entonces cuando estamos bien con nosotros mismos, en coherencia y en paz con nosotros mismos, creo que todo lo demás fluye mejor, y es súper importante vivir tu sexualidad de manera coherente, sea esta la que sea, porque también una cosa que me gusta reivindicar es que mi manera de ver la sexualidad, o una manera más abierta, no es la mejor, no es la manera, es mi manera, y cada uno tiene que encontrar la suya, y si la suya está dentro de la monogamia y la heteronormatividad y lo que la sociedad predomina, pues si eso es realmente lo que tú quieres, adelante, y con la cabeza bien alta, que es que no significa que haya que ser el más sexual de los sexuales para ser mejor, que eso es otra batalla que también a veces se da. No, yo creo que lo que defiendo es la coherencia personal, es decir, que vivas tu sexualidad y tu intimidad conforme a lo que tú sientes que tienes que hacer. No que sigas ni un patrón por arriba ni por abajo, ni que te reprimas, ni que intentes abrirte de una manera que no te apetece tampoco. Y todo es lícito y todo es válido. Y yo creo que tenemos eso, que ser simplemente coherentes con nosotros mismos para ser más felices. Hay un movimiento, bueno, el movimiento de la asexualidad ahora que está muy fuerte, y a nivel político también, ¿no? Me parece que hay mucho movimiento con eso, o sea que como todos estos movimientos, ¿no? Por suerte. Sí, claro, porque es también una manera de sexualidad, la sexualidad, y tienen derecho, de alguna manera ahora están empezando a alzar la voz y a decir, mi manera de ver la sexualidad es esta, y es sin tener ningún tipo de relaciones sexuales, porque lo he decidido, y es súper respetable, súper lícito, y evidentemente, que menos, tienen derecho a expresarse, a unirse y a decir aquí estoy, y a decirlo con la cabeza bien alta y con orgullo. Y lo tenemos simplemente que normalizar, como muchas otras vertientes de la sexualidad. Bueno, a eso vamos, esa es la idea, un poco del trabajo que estamos haciendo. Bueno, Sandra, se está acabando el tiempo, siempre vuela. Si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo hace? Pues tengo una página web que es www.sandrabravo.es, o me pueden también escribir un email a sandra@sandrabravo.es. Y en Twitter también es @Sandra_B de Bravo y de Iborra. y latina. Sandra_B de Barcelona y de Italia. Vale, perfecto. Exacto. ¿Qué habías dicho y de qué? De Iborra, pero es porque es mi segundo apellido. Vale. Bueno, Sandra, entonces un placer tenerte aquí en Sexo Nómada, y bueno, deseándote suerte con todos esos proyectos y esperando tenerte otra vez aquí pronto. Hasta la próxima y un saludo a los oyentes. Hasta la próxima, muchas gracias. Un saludo.